Abrimos la mesa de este miércoles 20 de abril de 2016. Vamos saludando a quienes nos acompañan. Teresa Herrera, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, Rafael como siempre. Porsekansky, ¿cómo te va? Buen día para todos. Heber Gato, como invitado de nuevo. ¿Qué tal, Heber? Un gusto, buen día. Y Gerardo Caetano, en su segunda presentación en este espacio, después del debut de la semana pasada. Buen día, Gerardo. Muy buenos días. ¿No te arrepentiste todavía? No, para nada, para nada. Muy buenos comentarios en las redes de tu incorporación, Gerardo. Sí, bueno, muchas gracias. Bienvenido de nuevo, entonces. Como es usual. Enseguida estaremos con temas internacionales, sobre todo de nuestra región, que hay unos cuantos en la agenda. Empezamos por el lado de Uruguay. La Asociación de Supermercados del Uruguay salió al cruce de una iniciativa del PIT-CNT para controlar los precios, en la que está previsto realizar manifestaciones frente a las grandes superficies donde se haya detectado remarques abusivos. En un comunicado, la gremial de supermercados aseguró que el comercio en general y los supermercados en particular no son formadores, sino tomadores de precios. Por eso pidieron que sus empleados puedan trabajar en paz y que los consumidores no se vean afectados al momento de realizar sus compras. Esto viene a cuento de una decisión que anunció la central sindical, la puesta en marcha de un sistema de recepción de denuncias para conocer en dónde se están cobrando productos con precios abusivos. El sistema prevé también la realización de una concentración en la puerta del establecimiento para difundir entre sus clientes, vecinos y público en general lo que está ocurriendo allí adentro en materia de precios. ¿Cómo han visto este entredicho? ¿Quién empieza? Heber, tú querías empezar con este tema, vamos contigo. Bueno, yo no, desde el punto de vista técnico no soy capaz de saber exactamente si las grandes superficies tienen una incidencia muy fuerte o no la tienen en materia de... Para mí el tema de la inflación es un tema económico complejo, de manera que como no soy economista no me animo a dar una opinión definitiva. Fíjate cómo lo plantea el comunicado, dice, sí. El comercio y los supermercados son el último eslabón de una cadena productiva distributiva integrada por productores industriales, importadores, distribuidores mayoristas, etcétera. No solo no son la causa del aumento de los precios que preocupa a las autoridades, a los consumidores y a la sociedad en su conjunto, sino que muchas veces son un factor clave para amortiguar algunos aumentos. Yo creo que adoptan una actitud defensiva, dicen nosotros no tenemos que ver con la inflación, pero yo confieso que no soy capaz de dirimirlo, no estoy seguro de cómo funciona, si los supermercados realmente son el 30 o son algo más sumados todos los supermercados, en qué medida la inflación depende de la fijación de precios o de factores estructurales más complejos. Ahí aludiste a otro dato que aparece en el comunicado, sostienen que los supermercados abastecen aproximadamente a un 30% del mercado, por lo tanto alrededor del 70% de los productos alimenticios son abastecidos a través de almacenes minoristas, autoservicios, carnicerías, ferias u otros canales de venta. Entonces, ¿no? ¿Decías, Heber? No, que yo no soy capaz de dirimir intríngulis entre lo que dice o pretende el PIT-CNT y lo que pretende la Asociación de Supermercados. Es decir, la inflación depende o no depende de la fijación de precios. Ese tema yo no lo puedo responder. Lo que sí quiero decir es que cuando escuché el comunicado del PIT-CNT diciendo que iban a constituir estas especies de policía económica para tratar de bajar la inflación, la verdad que no me gustó, me sentí un pequeño shock. Sentí un poco que volvía a ese concepto de las viejas brigadas internacionales, a la guerra de España, ¿verdad? Porque lo de brigada es un concepto militar. Ajá. Cuidado, brigada es un término que obedece a la formación de regimientos que salen con gran movilidad a definir una operación militar. De manera que ya por ese lado me gusta poco, y me gusta mucho menos, y esto me parece central, que haya una policía económica sin intervención del Poder Judicial. Sí, la policía es quien determina las medidas coactivas de un país, es la violencia organizada a través del ejército y de la policía. Pero cuidado, hay siempre un Poder Judicial que en última instancia está frenando las medidas sancionatorias de la policía. Teresa. No ocurre eso, perdón y termino,
con el PIT-CNT, donde la intervención del Poder Judicial es inexistente, ¿verdad? Mientras hablaba Heber en sus primeras consideraciones, Teresa pedía la palabra. Pedía la palabra porque me gustaría hacer algunos aportes técnicos. Ustedes saben que yo tengo una pata de investigación de mercado. No sabía. Sí, claro. Además de investigar otras cosas, investigo mercado, digo, bueno, porque sobre todo en una época había que ganarse la vida más con eso que con lo social. Revela tu completitud. Muchas gracias. O la necesidad de sobrevivencia, que son dos cosas. La versatilidad de Teresa. Exacto. No, entonces sí es cierto que es un 70 y un 30. Además, a veces la gente no tiene claro que hay tres categorías. Uno es lo que son las grandes superficies, otras cosas son los supermercados y autoservicios, y otra cosa son los almacenes, kioscos, ¿no? Digo, es decir, todo son tres categorías bien distintas. Si uno tuviera que decirlo para que la gente lo pudiera entender bien, son los grandes, los medianos y los chicos. Y la gente, si nos ponemos a pensar con racionalidad, pensamos en el conjunto del país, obviamente que es imposible pensar que la mayoría de la población se abastece en las grandes superficies. La mayoría de la población, imaginemos en una ciudad, en un pueblo del interior, etcétera. Y pasa, y eso sí, también he tenido oportunidad de estudiarlo en algún momento, que el tema de la cadena, ¿verdad?, de distribución, de todo lo demás, es mucho más probable que un producto de la canasta básica salga mucho más caro en un almacén, autoservicio, pueblo del interior o de un barrio marginal, que lo que sale en una gran superficie. ¿Por qué? Porque las condiciones de comercialización son bien distintas y además porque ahí no hay mucha alternativa. Si yo vivo en un pueblo del interior y a mí me cobran X cantidad de plata el kilo de arroz, no tengo la posibilidad, como puedo tener en Montevideo, de ir a la otra cuadra y buscar a ver si hay un precio diferente. Entonces, hacer una muestra que sea representativa de lo que está pasando realmente con los precios implica un trabajo. Yo escuché que el PIT-CNT dijo que estaba el Costa Duarte detrás y que se iba a hacer una muestra que implica, bueno, pero tienen que ser muestras estadísticamente representativas, son muy complicadas, son muestras que implican tener en primer lugar estos tres tipos de tamaño de comercios y además a su vez dentro de eso elegir los mismos productos con las mismas características, una muestra que implique poder asumir un buen cuadro comparativo, porque incluso hasta, lo voy a decir por la inversa, para los intereses del PIT-CNT, puede pasar de que vayan a una gran superficie y se encuentren que hay 4 o 5 productos de bajísimo precio, que son los llamadores. Es decir, es lo que dentro del marketing de las grandes superficies se llaman los productos que se ponen mucho más bajos, a veces incluso más bajo que el precio de la distribución de la empresa que lo fabrican. Ha habido grandes líos entre las grandes superficies y las empresas fabricantes porque a veces se han encontrado con ofertas que están por debajo de lo que ellos mismos venden. Entonces, digo, es un tema complejo desde el punto de vista técnico y estadístico como para poder decir, bueno, estamos seguros de que esta muestra que hemos tomado es realmente representativa y permite decir en qué lugar están los precios más altos, lo cual no estoy diciendo que no haya precios abusivos, estoy diciendo todas las complejidades que implica hacer una medición de este tipo. ¿Cómo seguimos? Con Gerardo. A mí, en principio, la medida no me parece mal, pero aquí siempre se juega el qué y el cómo. Yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo que llamarle brigada ya por de pronto es un error, que hay que llamarlo de otra manera y que en cualquier hipótesis tienen que ser movilizaciones no violentas, por definición. Pero si se cumple una modalidad no violenta y si todo ocurre como yo he escuchado a las principales autoridades del PIT-CNT que así va a ser, si se cumple todo de acuerdo a derecho, a mí me parece una medida correcta. ¿Por qué? Porque más allá de que la cadena de precios es una cadena mucho más compleja y que en definitiva no siempre la fijación de precios abusivos tiene que ver con las grandes superficies, los supermercados, a veces, y esto en la experiencia de cada uno cotidiana, sí tiene que ver con con las grandes superficies. Yo recuerdo cuando surgió el tema del dengue y allí habían comparaciones de los precios en grandes superficies del mismo producto y las diferencias eran notorias. Por otra parte,
Una supervisión, repito, no violenta, y que refiera a testimonio y que incluso contribuya a fiscalización que debe cumplir el Estado y que de alguna manera la cumple, aunque de manera bastante ineficiente, puede repercutir en otros eslabones de la cadena. Por lo que pensemos, estamos en un movimiento sindical que enfrenta, sobre todo en el sector privado, pautas salariales más bien complicadas, restrictivas, que en un pronóstico bastante generalizado pueden derivar, en algunos casos es seguro que van a derivar, en una caída del salario. Esto es discutido por el gobierno, pero atrás de esta movilización está el Instituto Cuesta Duarte, que por otra parte ha incrementado su calidad técnica y que le ha dado a la acción sindical una dimensión técnica. Entonces, repito, como una medida que ataca uno de los principales problemas que parece avisorarse en el futuro cercano del país, si se hace de acuerdo a la ley y en clave no violenta, me parece una medida que puede ser positiva y al mismo tiempo me parece una medida que no solamente puede enfrentar, digamos, el tema de las altas superficies y hasta qué punto definen o no sus precios abusivos, sino que también de alguna manera puede repercutir en otros eslabones de la cadena de precios. Bueno, a ver, si hay oyentes o el mismo PIT-CNT está ilusionado con que la inflación en Uruguay pueda mejorar gracias a este tipo de medidas, bueno, es un sueño, es una ilusión, es pura ilusión, diría. La inflación tiene causas estructurales. Preguntémosles a los economistas que andan por allí. Yo mismo lo hice, de hecho saludo a Marcelo Civil, economista en jefe de KPMG, amigo mío que me asesoró un poco porque, como decía Heber al principio, es un tema técnico, tiene que ver con temas de economía. Acá hay un problema en Uruguay, como en otros países, déficit fiscal y emisión monetaria. Ahí están las causas estructurales de la inflación. No es un tema de los... Que haya supermercados o comercios en otros rubros que puedan tener algún componente abusivo, puede ser. En cuestiones que tienen que ver con perseguir el fin de lucro no existen los angelitos. Hay que ser muy claro al respecto. Ahora, soñar con que la inflación pueda bajar gracias a estas brigadas, entre comillas, es ilusorio. De hecho, tengo aquí algunos datos de la variación interanual de precios por rubro. Por ejemplo, un rubro clave de los supermercados, que es bebidas, alimentos y bebidas no alcohólicas, es el quinto rubro de más de 10 de menor crecimiento inflacionario. Es decir, uno que tiene que ver justamente con los supermercados. Leí por allí una declaración de Marcelo Gala, que está en la cúpula del PIT-CNT, que dice: esto nos ayuda a prepararnos para el 1 de mayo. Por eso yo diría, después del 2 de mayo vamos a ver cómo siguen estas brigadas. Yo estoy de acuerdo con Gerardo. Si el PIT-CNT, de una forma técnica, que acompaña a una institución que desde el Estado está para este tipo de cosas, que es la Comisión de Defensa y Competencia, y que sí tiene un rol clave y legítimo, institucional en esto, que el PIT-CNT, a modo no de brigada, sino de observatorio, con una función más técnica, acompañe este proceso como elemento no para combatir la inflación, porque la inflación, reitero, no se combate con esto, sino para evitar una situación abusiva, no me parece mal. Ahora, si lo transformamos en una brigada y todo lo demás, como les digo, después del 1 de mayo hablamos, porque me parece que aquí hay elementos que trascienden lo técnico y lo económico puramente. Sí, yo quisiera señalar que en las declaraciones que se han hecho que rodean este tema, el PIT-CNT, o por lo menos los principales dirigentes, han declarado que una vez efectuadas estas brigadas y constatados es un neologismo, pero no tiene reemplazo directo, verificados que sean los abusos eventuales de los supermercados, lo que iban a hacer eran scratches.
Bueno, entonces, claro. eso sí. que lo Eso anunciaron de la públicamente me preocupa hondamente. Eso no. ¿Por qué? Porque eso es un delito. ¿Sabes lo que pasa, Porque- Heber? sí. Es que vamos a decir las cosas como son. Tenemos también un comunicado muy reciente del PIT-CNT sobre la situación de Brasil. ¿Qué tiene que ver el imperialismo Está norteamericano bien. con la caída de Dilma? Es Está decir, bien. es todo parte de una ideología general, digamos, de extrema izquierda, digamos, con una impronta por momentos fuerte del comunismo, que yo creo que bueno, se ve así el mundo, o sea, se ve el mundo entre buenos y malos, Pero- muy distinguidos. Pero escúchame, anunciar escraches es directamente caer en el delito. En el Uruguay existen los delitos de calumnia, los delitos que son aquellos donde, aún diciendo la verdad, se ofende, se lesiona, se agrede la verdad, digamos, la honorabilidad de determinados individuos o instituciones. El PIT-CNT está anunciando medidas que pueden caer directamente en el delito. Entonces, uno debe decir a la sociedad civil, controlando determinadas variables de lo que ocurre en la economía del país, bueno, es un buen camino. Pero anunciar previamente que la sanción a ese control va a ser del tipo de los scratches con gente alrededor de los supermercados, me hace recordar a Venezuela, lo digo. El gobierno anunció otra forma de manejar el tema, que tiene sus puntos de contacto, pero que es diferente, ¿no? El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, Una aplicación. dijo que el control social puede ser una herramienta muy poderosa para combatir la inflación, y en ese momento informó que se va a lanzar una aplicación de celulares que permitirá monitorear los precios de los productos en los comercios. Está muy bien. Sí, eso. está bien muy eso. bien. Se va a Bienvenido lanzar el sea. 15 de abril. De todos modos, tiene la dificultad de lo que yo decía recién, ¿no? Es decir, a ver, que yo encuentre un producto más caro en un determinado lugar, bueno, ¿qué puede significar eso? Bueno, a lo mejor la sumatoria, digo, las redes hacen cosas maravillosas, así como hacen cosas horribles también. Pero hay que ver, ya te dejo, Gerardo, un segundito. No, lo que yo Pero quería se decir... supone, ¿cuál Sí. es el implícito de una Sí. aplicación como esta? Que Sí. la gente, enterada de dónde está el precio más barato de un determinado Sí, producto, puede... va a ir o puede ir a comprarlo Exacto. allí, con lo que de alguna manera sanciona indirectamente al que puso Sí. el precio más alto, Sí. y de algún modo lo obliga a terminar bajándolo, ¿no? Supongo que ese es todo el Insisto, procedimiento, toda la eso lógica. totalmente válido en los lugares donde uno tiene probabilidad de comprar en más de un lugar. Pero que el PIT ¿Qué pasa hable- con los lugares donde no hay probabilidad de comprar más de un lugar? Quería hacer una acotación menos realista, menos cotidiana que esto de doña María con la chismosa, o don José tratando de ver dónde compra. Compartirlo de Rafael, compartirlo de Rafael no, lo que dicen los economistas con toda la razón del mundo, de que la inflación y los productos de la canasta básica no es lo que más ha aumentado, si bien ha aumentado, por supuesto, y en relación a los salarios ni que hablar, porque, bueno, nos estamos rifando un pequeño detalle, ¿no? En este país aumentaron todas las tarifas nacionales. Mira, Alberto desde la audiencia pone el dedo por ahí. Dice, los supermercados influyen en los precios, de eso no hay duda, pero ¿qué pasa con los precios controlados? Por ejemplo, el combustible, la energía. Claro. Esos precios le pegan a toda la cadena, desde la producción, la distribución, hasta la gran superficie donde se venden los productos. Esto es un claro generador de inflación, dice El el senador Sí, Mieres ni que hace hablar. esa misma pregunta en una columna. Ni que hablar. Por supuesto que la inflación, como hemos dicho, es un tema muy complejo. Yo no se lo dejaría solamente a los economistas, como no creo que haya ningún tema que hay que dejárselo a los especialistas. Creo que todos los temas tienen una dimensión ciudadana. Claro, tienen también una dimensión técnica en donde el técnico tiene que contribuir, pero no se lo dejaría. ¿Por qué? Porque muchas veces he escuchado a economistas que asesoran a gobernantes diciendo que la clave para combatir la inflación es bajar los salarios. Y esto, obviamente, los trabajadores ya están curtidos por esta interpretación equivocada. Pero eso solo ciertos economistas. Ciertos economistas. Debemos advertir que son economistas que en todos los gobiernos, aún en este gobierno, tienen peso, tienen mucho peso en algunas decisiones. Adela Cortinas, por ejemplo, que tiene libros fantásticos y que se dedica a la ética del consumo, reivindica el control social y reivindica algo que al Uruguay le falta. En la dimensión del ejercicio ciudadano
del uruguayo común, la dimensión del consumidor. Del consumidor. Es una dimensión muy erosionada. No somos buenos consumidores. De acuerdo. Y esto hay pruebas múltiples. Por ejemplo, quienes han estudiado, por ejemplo, a los usuarios de Internet, en un país con una inclusión importante, dicen que cuando, por ejemplo, establecen su contrato, no hacen un buen contrato. El uruguayo, por lo general, es alguien que reivindica mucho sus derechos políticos, pero reivindica poco buena parte de sus derechos civiles, entre los cuales se encuentran los derechos del consumidor. No hay duda. Y Adela Cortinas, que es una especialista del punto, una referencia mundial que ha venido al Uruguay, reivindica que el control social no resuelve el problema. Claro que no lo resuelve, pero es un tema, ayuda. Entonces, si el PIT-CNT, sin scratches, que por otra parte sería una práctica adversa a lo que ha sido la tradición del movimiento sindical. El movimiento sindical ha estado incluso en contra de los scratches que, por ejemplo, otras organizaciones sociales han planteado, por ejemplo, a los violadores de derechos humanos. No ha acompañado scratches en esas situaciones. Sería la primera vez que el movimiento sindical acompaña una figura delictiva, una figura antidemocrática como la figura del scratch. Sin scratches, sin brigadas, desde una lógica no violenta, como un control técnico de precios adicional, digamos. Claro. Y como un observatorio, como un observatorio. Puede ayudar, la sociedad civil debe participar. El problema en el Uruguay es que cada intento de participación de la sociedad civil inmediatamente es corporativizado y pierde su función democrática. Ese es el problema que tiene el Uruguay en la intervención de los organismos de la sociedad civil. En un mundo diferente, yo estoy plenamente de acuerdo en que la democracia exige perentoriamente la intervención de la sociedad civil. No alcanza con el Estado, y en este tema menos. Pero entonces, bueno, lo que anunció el PIT-CNT fue scratches, y yo escuché scratches. Pero y eso es lo que me la pregunta es esa: ¿por qué la lógica de brigada y scratch prevalece sobre la de observatorio? Y ahí es donde yo creo que hay que... Es imposible no remitirse a la ideología particular que caracteriza el movimiento sindical en Uruguay. Cerramos pero, con perdón, Teresa. No solo al movimiento sindical, sino que es como la especie de la ideología dominante. Por eso nos cuesta mucho asumirnos como consumidores, porque en definitiva hablar de movimiento de consumidores habla de decir, bueno, yo acepto de alguna manera las reglas del juego capitalista y me ubico desde el rol de consumidor como controlador de determinadas cosas o de determinados posicionamientos. Entonces creo que va por ahí también la necesidad de repensar al consumidor como alguien que tiene derechos especiales que no son ni los políticos ni los sindicales, sino son otro tipo de derechos que son parte de la sociedad en la que vivimos.